Vivir 30 días con el salario mínimo en Chile y luego otros 30 en Italia fue una de las experiencias más intensas y reveladoras que he hecho en mi vida, porque detrás de cada número frío que vemos en las noticias hay una historia real de cansancio, frustración, renuncias y también aprendizajes. Y aunque muchos piensan que sobrevivir con el salario mínimo es simplemente un ejercicio de cuentas, la verdad es que es mucho más profundo, porque toca directamente cómo se siente el cuerpo, cómo reacciona la mente y cómo el corazón se enfrenta a la incertidumbre de cada día. Y en este guión quiero contarte todo lo que viví con lujo de detalle, desde el supermercado hasta el transporte, desde el alquiler hasta las emociones que nunca aparecen en las estadísticas, para que tengas una visión real y sin filtros de lo que significa sobrevivir. Con lo mínimo empecé en Chile, con un salario mínimo que ronda los 500,000 pesos chilenos, y aunque sobre el papel puede sonar a una cantidad razonable, la realidad me golpeó en la cara desde el primer momento, porque lo primero que tuve que hacer fue buscar dónde vivir, y descubrí que con ese dinero no podía aspirar a nada céntrico ni cómodo. Terminé alquilando una pieza pequeña en una comuna lejana con baño compartido y paredes delgadas que no aislaban ni el frío ni el ruido. Era un lugar donde cada noche me preguntaba si realmente estaba descansando o simplemente esperando que llegara el próximo día. El arriendo se llevó casi la mitad de mi presupuesto y desde ahí todo fue cuesta abajo. Alimentarme en Chile con el salario mínimo fue como un rompecabezas permanente. Cada vez que iba al supermercado, me encontraba con precios que parecían cambiar semana a semana. El pan, el arroz, la leche, la carne, todo subía y me obligaba a recortar aún más mis comidas. Terminé sobreviviendo con menús ultra básicos: arroz con huevo, tallarines con salsa barata, pan con té y de vez en cuando alguna verdura de estación. Lo más duro fue darme cuenta de que comer sano era un lujo al que no podía aspirar, porque las frutas y las proteínas de calidad estaban completamente fuera de mi alcance. Caminar por las calles y ver restaurantes llenos de gente disfrutando de un almuerzo o una empanada recién salida del horno se convirtió en una especie de tortura silenciosa. Yo sabía que no podía darme ese gusto, porque significaba quedarme corto a final de mes. El transporte público en Santiago fue otro monstruo. A enfrentar el costo de cada pasaje parecía insignificante al inicio, pero cuando hice las cuentas descubrí que si lo usaba todos los días para ir y volver, gastaba casi lo mismo que en alimentación. Así que me obligué a caminar kilómetros enteros para ahorrar, y aunque descubrí rincones interesantes de la ciudad, también terminé agotado. Física y mentalmente, hubo días en que llegué tarde a compromisos, o simplemente rechacé invitaciones de amigos porque no tenía cómo costear el transporte. Vivir con el salario mínimo en Chile me enseñó que las decisiones no son libres sino forzadas, que siempre hay que elegir entre pagar algo y renunciar a otra cosa. Y esa tensión constante me generó un nivel de ansiedad que nunca había experimentado. Después de esos 30 días, salté a Italia, un país que muchos idealizan por su historia, su gastronomía y su estilo de vida. Y es cierto que estar en Roma o en Milán, rodeado de monumentos y plazas históricas, tiene algo mágico. Pero el reto del salario mínimo me mostró el otro lado de esa postal. Italia no tiene un salario mínimo nacional fijo, sino que se regula por convenios colectivos según cada sector. Pero para este experimento decidí usar la referencia de 1.000 euros al mes, que es más o menos lo que gana un trabajador de baja cualificación en muchos rubros, y la primera gran sorpresa fue la vivienda, encontrar un lugar decente para vivir. Con ese sueldo, era una misión casi imposible. Terminé en una habitación diminuta con baño compartido y cocina común, donde convivía con personas que estaban en la misma situación que yo, algunos inmigrantes, otros jóvenes italianos que no podían independizarse. La comida en Italia parecía en teoría un punto fuerte porque la pasta y la pizza son relativamente baratas y están en todas partes. Pero vivir de carbohidratos todos los días no es tan romántico como se ve en las películas.
Al final, el cuerpo se resiente, la falta de variedad. Se nota. Y aunque traté de comprar en mercados locales buscando ofertas al final del día, la cuenta siempre era alta a productos como el aceite de oliva, la carne, la leche o incluso las frutas costaban mucho más de lo que imaginaba. Y cada compra era una especie de partida de ajedrez donde tenía que decidir qué sacrificar. Salir a tomar un café, un cappuccino o un helado en una heladería romana. Era tentador y culturalmente casi obligatorio, pero yo tenía que pensarlo 2 veces porque ese €50 podía significar la diferencia entre tener un almuerzo completo o no. El transporte en Italia me resultó más barato y organizado que en Chile, porque con un abono mensual podía moverme sin tanta preocupación. Pero el verdadero costo oculto fue la soledad en Chile. Al menos estaba en un ambiente que me resultaba más cercano, más cálido en Italia. Me encontré en una sociedad donde todo estaba cronometrado, donde la gente iba y venía con prisa, y donde yo sentía que con mi sueldo mínimo era un extraño, en medio de un escenario turístico impresionante. Pero inaccesible ver a los turistas disfrutando de cenas en restaurantes o de viajes a otras ciudades. Mientras yo contaba monedas para llegar a fin de mes, fue una de las experiencias más frustrantes, porque me demostró que no siempre ganar más significa vivir mejor. Después de 60 días de experimentos repartidos entre Chile e Italia, me quedó claro que sobrevivir con el salario mínimo no es realmente vivir en Chile. La inflación y los costos fijos te empujan a estar siempre al borde sin margen para emergencias ni para caprichos básicos en Italia, aunque la cifra era más alta. El costo de vida y el precio emocional de estar limitado te hacían sentir que siempre estabas por detrás. La lección más fuerte fue entender que el salario mínimo en cualquier país no garantiza calidad de vida, sino apenas una existencia marcada por renuncias, ajustes y la sensación constante de que algo falta. Quiero que te quedes con una idea central, lo que yo hice por 30 días en Chile y 30 días en Italia. Millones de personas lo hacen toda su vida sin opción de apagar la cámara ni regresar a la comodidad. Después, para muchos, esta es la rutina diaria, el estrés de pagar cuentas, el sacrificio de no ver a la familia porque hay que trabajar más horas, la resignación de comer menos variado porque no alcanza el salario mínimo. No es solo una cifra, es una forma de vida y una forma de vida que desgasta tanto el cuerpo como el alma. Y por eso, si este video te hizo reflexionar, quiero pedirte algo muy simple. Suscríbete al canal. Compartilo con alguien que alguna vez se preguntó cómo se vive realmente con lo mínimo. Y déjame en los comentarios qué país querés que explore en este experimento porque puede que el próximo lugar sea el tuyo. Y juntos podamos seguir mostrando al mundo lo que significa sobrevivir con el salario mínimo en carne propia.